Buenas tardes, gracias a todos por sumarse a un nuevo encuentro aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Vamos a hablar de educación y futuro, este ciclo que hemos hecho desde el comienzo de la Feria del Libro y que va a continuar hasta el lunes. Educación y futuro nos propone mirar aquí y ahora, pero también mirar más adelante. En este encuentro estamos con Mariano Nadorowski. Mariano es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, ha sido profesor visitante de varias universidades del mundo, de Harvard, de la Universidad de San Pablo, de la Autónoma de Madrid, entre otras. Recibió distinciones a la investigación, como el John Simon Guggenheim Fellow o el Outstanding Scholar Award. Ha publicado 20 libros y más de un centenar de artículos en publicaciones académicas nacionales e internacionales. El currículum de Mariano es extenso. No menciona en el currículum que nos pasó su trabajo en gobierno. ¿Por qué? Porque tengo 41 años de antigüedad en la docencia y 2 en el gobierno. Entonces en la historia de mi vida no es muy relevante. Pero no, ha hecho no es cosas, tan relevante. Pero ha hecho cosas importantes en el ministerio. Fui ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 2 años. Y después, cuando era más chico, trabajaba en las oficinas técnicas de la Dirección de Investigación Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, de la vieja municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué tiene hoy? ¿Cuál es el estado de situación hoy de la educación? ¿Qué tenemos que... En Argentina. En Argentina, si quiere podemos comenzar en la Ciudad de Buenos Aires y después llevarlo al resto del país. No, el estado de la educación en la Argentina creo que todos sabemos que es muy malo. Mi último libro se llama El colapso de la educación y justamente demuestra que el problema es que estamos en una situación de empantanamiento, de colapso. No porque no se hagan cosas buenas o porque muchos chicos aprendan igual y muchos maestros enseñen bien, porque siempre hay que aclarar que esto es una mirada general. Cuando mirás los datos estadísticos de Argentina comparados con el resto de América Latina, Argentina había arrancado muy bien porque tuvo el primer sistema educativo de América Latina fue argentino y uruguayo, hacia 1880. Brasil empezó 50 años después. Y sin embargo, hoy los datos educativos de inclusión y de calidad de Brasil y de Argentina son iguales, habiendo nosotros arrancado 50 años antes. O sea, es una situación de colapso, es una situación muy preocupante. Con Argentinos por la Educación, que creo que viene mañana, publicamos un documento que muestra que de 100 chicos que empezaron en el 2009 la escuela primaria, solo 16% terminaron en tiempo y forma en el 2020. En tiempo, es decir, ninguno repitió, y en forma que tienen los conocimientos básicos. 16 de cada 100. La mayoría de ellos están en la Ciudad de Buenos Aires, pero no porque necesariamente la Ciudad de Buenos Aires sea mejor, sino porque lo que encontramos es que de ese 16%, la mayoría son de clase alta, el tercil de mayores ingresos, quiero decir, tienen mamá con profesionales, universitarias o terciarias, y fueron a escuela privada. No porque la escuela privada sea mejor, sino porque ese sector social manda a los hijos a la escuela privada. Y de hecho, lo que yo planteo en el libro es que lamentablemente la única política de Estado exitosa en la Argentina, lamentablemente, es la privatización de la educación. Es decir, que las clases medias, eligiendo escuela privada para intentar zafar de la escuela pública, aviso, spoiler, no zafan. Y por otro lado, los gobiernos que habilitan esa privatización, sobre todo por medio del deterioro de la escuela pública. Históricamente la escuela fue privatizándose o entrando en el sector privado, las familias en el nivel primario, después en el nivel secundario. La Universidad Nacional todavía se sostiene, pero la pregunta es, ¿todavía se sostiene? Bueno, la universidad pública tiene un porcentaje de alumnos mayor que la escuela pública respecto al total, pero van creciendo los alumnos en la universidad privada. Y sobre todo lo que hay más es más graduados proporcionalmente, ¿no?, de universidades privadas que de universidades públicas. Es decir, hay un deterioro de lo público, lo cual en la Argentina no es una excepción respecto de la salud, respecto de la seguridad, no es que tenemos todo fenómeno y la educación está mal, es un problema general.
Y el problema es que no hay una clase dirigente en la Argentina, no solo política, ¿no? Los medios, los empresarios, la dirigencia sindical, no sindical docente, sino la CGT, la CTA, a ninguno parece interesarle la educación. Hay algunos, ¿no? Políticos, empresarios, dirigentes sindicales, sí, que les interesa, pero que no hacen masa crítica, ¿no? No se juntan, y entonces el colapso se reproduce y permanece. En el último libro de Guillermina Tiramonti, que se llama El Gran Simulacro, ella dice, de alguna forma es muy crítica con el sistema educativo, porque dice como que hay un asistencialismo, en lugar de una búsqueda educativa, hay un acompañamiento de no echar a los chicos de la escuela, sino tenerlos a toda costa. Estoy haciendo una simplificación del argumento, pero más o menos eso dice. Quería preguntarle su opinión sobre eso. La escuela en todo el mundo, la escuela existe hace poco tiempo, ¿no? Las escuelas del mundo existen hace 150 años. Pensemos que como Homo sapiens tenemos 200.000 años y siempre nos las arreglamos para enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos sin escuelas. Y tan mal no nos fue. O sea que en realidad la escuela es una cosa nueva, mejor, muy reciente. Y tuvo, a diferencia de la enseñanza antes de la escuela, tenía como función no solamente enseñar, sino también cuidar y proteger. Siempre fue así. ¿Por qué? Porque como el trabajo infantil está prohibido, por suerte, entonces la cultura, la civilización se pregunta, ¿y qué hacemos con los chicos? Porque antes los chicos iban a trabajar con los padres, siempre. En esos 200.000 años iban a trabajar con los padres. Ahora no pueden ir a trabajar más, entonces tienen que ser cuidados en un lugar que sea público, no laboral. Eso es la escuela. Entonces siempre la escuela cumplió con las dos funciones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos una demanda de chicos cada vez con mayor vulnerabilidad socioeconómica, esos requieren más cuidado. Entonces la balanza pasa de la enseñanza al cuidado. Eso en sí mismo no está mal. Yo además diría, está bien. A mí las maestras me dicen, no, porque vos fijate que los padres nos tiran los chicos por la cabeza. Bueno, es lo que hay. Si no te tiran los chicos por la cabeza, los chicos van por el caño al narcotráfico. Entonces más vale que vengan. Entonces ese no es el problema. El problema es cómo hacemos para resolver las dos cosas, la inclusión y la calidad. Y eso es lo que Argentina está colapsada. O sea, no puede resolver ese problema. No tiene manera de resolver ese problema. Tenemos 24 sistemas educativos en 24 provincias y ninguna resolvió el problema. Algunas mejoraron, y hay cosas interesantes que valen la pena, no da todo igual. Pero en el promedio, digamos que estamos bastante mal. ¿A cuál de las provincias hay que mirar con mayor foco? Mira, yo creo que en una situación de colapso, lo importante es salir del colapso, no importa para dónde. O sea, cuando vos te empastanaste el auto, viste, en la arena, si le das a fondo, te hundís más. Entonces tenés que buscar alguna estrategia inteligente. Algunos, viste, buscan una tablita, unos papeles que le ponen abajo, o le ponen agua para que agarre alguna manera, y no querés sacarlo para adelante, querés sacarlo para algún lado y sacarlo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay provincias que por ahí no me gusta lo que están haciendo, o no estoy tan de acuerdo, qué sé yo, igual a quién le importa lo que yo piense, pero no estoy tan de acuerdo, pero intentan salir. Entonces vos tenés en Mendoza, desde hace 6 años, el ministro anterior y el ministro actual están haciendo cosas interesantes. Tomás. En este caso, Tomás, sí. Por ejemplo, sobre el aprendizaje de la lectoescritura. Es muy interesante lo que están haciendo. Me abstengo de decir si estoy de acuerdo o no, porque no me importa, porque por lo menos van para adelante. Córdoba, las escuelas PROA que hizo el ministro Graubach. Río Negro, la única reforma de la escuela secundaria real y valiosa en la Argentina es la de Río Negro. Me abstengo de decir si me gustó o no, pero está buenísimo que haya algo que resuelva problemas. Por ejemplo, resuelve el problema del profesor Taxi en Río Negro, problema histórico argentino. La plataforma Guaycurarú de Misiones. Algunas experiencias interesantes de terminalidad de secundario en la provincia de Santa Fe en la época del socialismo. En la capital federal hubo muchos años de estar planchado y la ministra Soledad Acuña, de vuelta con cosas que me gustan y cosas que no, arrancó. Entonces, me parece que si no arrancamos no podemos discutir. Entonces, me parece bien que haya algunos casos. Y fíjate que todas las provincias son de distintos partidos, ¿no? Son del PRO, socialistas, radicales, peronistas, no kirchneristas, kirchneristas y de todo.
Y ahí también tenés un elemento. Yo tengo buena onda con muchos ministros y especialistas en educación de distintos partidos. Y cuando te pones a tomar un café, o sea, coincidimos que hay que sacar a los chicos de la pobreza por medio de la educación, coincidimos todos. Después, ¿quién es el culpable de la pobreza? Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Está bien, pero dejemos la discusión para otro momento. Pero hay cosas que sí se pueden hacer y que se hacen, y yo le tengo un poco de fe que no haga falta 50 años para que la dirigencia se ponga un poco de acuerdo, por los chicos por lo menos, y saque esto adelante. Las pruebas estandarizadas sirven de foto de algo más que tapa de diario. Sí, las pruebas estandarizadas son un elemento muy importante. Las pruebas PISA, las pruebas Aprender, las pruebas Pearce. Hay un montón, hay nacionales, hay provinciales. Ahora hay una provincial en Córdoba, hay pruebas en la Ciudad de Buenos Aires, hay pruebas en Mendoza. El único problema es primero, no tomarlas como un tótem, viste, que hacerle reverencia, como hacen muchos, porque es una evaluación de números. Entonces son datos estadísticos, y como todo dato estadístico hay que tomarlo en consideración. Y segundo, que las pruebas estandarizadas en educación hace poco que existen, hace 40, 50 años. O sea, para los chicos que están acá, 40, 50 años les parece un montón, para los que tenemos 60 no es nada. En esos 50 años las pruebas estandarizadas evolucionaron mucho, pero todavía siguen siendo imperfectas. Entonces valen mucho, nos dan una foto, nos dan información, pero no tenemos que creer en todas y cada uno de los datos que aparecen ahí, porque esos datos están filtrados por un instrumento que no es del todo perfecto. Entonces yo, a diferencia de muchos de mis colegas que dicen que eso es neoliberal y que está mal y que no se puede, no, yo creo que está bien, hay que hacerlo con responsabilidad, con seriedad, e interpretarlo de acuerdo al contexto correcto en el que fueron tomadas. Se lo pregunto esto porque las posiciones a veces son como demasiado antagónicas. Por un lado está Tenti Farfani, que dice hay que hacer una prueba cada 5 años. Y después hay otros que te dicen, no, incluso habría que hacer 2 por año o 3 por año. Entonces, sí, pero todos esos están del mismo lado. O sea, el que dice 2 por año, el que dice sí, 1 cada 5 años, están del mismo lado. El problema son los que dicen no hay que hacer. Lo que dicen no hay que hacer, que era el modelo predominante en la Argentina hasta empezamos a tomarnos en serio la evaluación estandarizada, las pruebas, la que se llamaba ONE, después el gobierno de Macri le puso a aprender, pero es lo mismo, y está bien que sea lo mismo, porque si no, no habría continuidad en el análisis. Más o menos cuando Tedesco era ministro, hacia el 2008, ahí como que la Argentina empezó a tomarse en serio. Esto empezó durante el gobierno de Menem, pero por una exigencia del Banco Mundial. El Banco Mundial dijo, no te prestamos plata si no haces evaluaciones estandarizadas. Entonces hiciste evaluaciones estandarizadas no por convicción, sino por el gobierno. No digo la ministra del CIBE, que sí tenía convicción. Y eso fue un mal momento. Pero eso, bueno, fue creciendo como todo, vas de a poco. Y ojo que en la Argentina tenemos evaluaciones estandarizadas desde 1993. Es raro que en la Argentina algo dure tanto tiempo y con tantos gobiernos. O sea que el problema no es tanto los que dicen 2 por año o 1 cada 5, porque además esos son los temas técnicos que yo te decía que no sabemos muy bien cómo funciona. Entonces hay opiniones razonables. El problema es los que dicen no tomen evaluaciones estandarizadas porque eso es estigmatizar, porque eso es mercantilizar la educación, bueno, una cantidad de cosas que para mí son totalmente fuera de la realidad. ¿Y las pruebas enseñar, las pruebas aprender están apuntadas a los estudiantes, a la evolución, al aprendizaje de los chicos, de los adolescentes? También hay pruebas para primaria. Las pruebas enseñar son las pruebas que se quisieron imponer para medir el trabajo de los docentes, y en muchos lugares fueron directamente imposibles de implementar. Pero, ¿cuál es la opinión que tienen? Bueno, sobre las pruebas estandarizadas a los alumnos no hay mucha discusión a nivel académico, mundial. Sobre las pruebas estandarizadas a los docentes sí hay mucha controversia. Sí hay mucha controversia. Yo tengo mis reparos. Respeto a los que la proponen, pero yo tengo mis reparos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay mecanismos anteriores a ese que son más baratos, más útiles, que sirven mucho más. Como por ejemplo, que los docentes todos los años, cada docente haga un
plan de trabajo en serio, que sea público, que diga cuáles metas va a conseguir, que esas metas estén claras y que después se evalúen las metas que el propio docente plantea. Entonces, si el docente plantea que vamos a hacer X y muestra en la evaluación que logró X, yo creo que eso ya va, en la Argentina es suficiente. Tal vez con algunas cosas un poco más desarrolladas podamos hacer evaluaciones a los docentes. Hoy por hoy no me parece una prioridad. La persona que lo implementó eso se llama Cecilia Veleda, es colega y es amiga, y yo entiendo el punto de vista y me parece bien. De última lo hicieron, de vuelta a salir del colapso, háganlo. Y yo respeto mucho su decisión. Técnicamente las pruebas eran buenas, o sea, no era un mamarracho, eso estaba bien hecho. Y el problema es que los que se opusieron no se oponen por las razones que yo estoy planteando, que estoy diciendo, bueno, previamente se pueden hacer otras cosas antes que sean mejores, sino diciendo, no, esto es persecución, y la verdad que no es persecución, las pruebas son anónimas, no funciona así, y tener datos reales sobre la realidad de la educación, yo siento que eso siempre es positivo. En cuanto a la formación de formadores, Argentina ha sido siempre medio inorgánica en ese trabajo, en el sentido de que hay un montón de institutos terciarios, universitarios. La Ciudad de Buenos Aires propone compilar todo o reunir todo en un ICABA. Sí. ¿Cómo se siente con esa idea de un ICABA? Que ha tenido mucho trabajo también. Sí. Bueno, yo al principio no estaba de acuerdo cuando eran 29 por 1, o sea, eran 29 profesorados que iban a estar en una universidad. Onda Metrobús, ¿viste? Pasaban los colectivos y los agarraban a todos y los mandaban por el Metrobús. Eso funciona en el tránsito, no funciona en la educación. Y hoy tenemos 30, o sea, 29 más 1, lo cual también es algo muy argentino, ¿no? Que querés hacer algo fenomenal. Ahora, desde que hubo ese cambio, en donde el gobierno de la ciudad entendió la complejidad de lo que se está hablando, el rector de la UNICABA es un colega prestigioso, muy formado, con mucha idea, está armando equipos universitarios muy buenos, así que me parece que hay un cambio ahí, digamos, y me parece que hubo una opción por parte de la ministra, de mi amiga Soledad Cunha, hubo una cosa de mejora. Ahora vamos a ver qué pasa, porque es una universidad que tiene 2 años. Entonces, pensá que yo estoy en la Universidad de Itela, que tiene 30, y nos parece que somos jóvenes, y ya tenemos miles de graduados. Imagínate una universidad que empezó hace 2 años, bueno, hay que ver. Y la reforma educativa que se falló esta semana, falló es una forma de decir judicial, y en realidad es un dictamen que se hizo. ¿Cuál? No sé. El jueves hubo una sesión en diputados. Lo del estatuto, de la reforma del estatuto del docente. Sí. Bueno, el estatuto del docente en la Argentina, las condiciones laborales docentes en la Argentina fueron, las que tenemos hoy son de 1958. Bueno, es obvio que algo que está de 1958 tiene que ser ajustado. Esa era la gran justificación de la reforma, es, salvo pequeños movimientos, tenemos un estatuto de 60 años. No hubo pequeños movimientos. Es cierto, yo escuché que dijeron eso, pero no hubo pequeñas cosas. En el caso de la ciudad hubo de todo en estos años. Por ejemplo, hubo muchísimas más licencias para los docentes, de todos los gobiernos. Podemos decir si eso está bien o si está mal, pero vos pensá, el estatuto tiene, el artículo de licencias es el 70, 71 y 72. Y para cada uno de ellos tiene una letra. Entonces 70A, 70B, después cambia 71R, no me acuerdo. Y al final llega la Z. Bueno, como las chapas de los autos, hubo que cambiar el sistema porque ya no había más que Z. Entonces, eso te demuestra que hubo cambios. Otro cambio que hubo, en mi opinión, muy negativo, fue cuando el ministro Esteban Bullrich hizo ingresar al estatuto del docente a un montón de docentes que no tenían que haber ingresado. Y que lo hizo en el contexto de una negociación sindical. Puedo decir, bueno, está bien, no es algo que esté mal en sí mismo, no es ilegítimo, pero yo no estoy de acuerdo con eso, con incluir a todos esos, eran docentes que eran temporarios y que los incluyeron, o sea que hubo cosas, pasaron cosas, pero me parece que pero el corazón... Lo que está proponiendo ahora Larreta y Acuña, a mí me parece que está bien.
me parece que está bien, que en principio está bien. ¿Qué están proponiendo? Que los aumentos salariales de docentes no sean solo por antigüedad, que eso era de 1958 y estaba bien en 1958. Ahora, bueno, que además de antigüedad se considere si hiciste una capacitación, si tenés una maestría, si tenés mayor compromiso social, si trabajás en la escuela de la villa, si generaste una innovación. ¿Y esto para qué? Porque el problema con los docentes, esto mucha gente no lo sabe, ¿cómo ascendés en una empresa? Vos vas ascendiendo de puesto hasta llegar a un determinado lugar. El problema es que en la escuela, para ascender, si sos maestro, profesor, tenés que pasarte a ser directivo. Dejás el aula. Dejás el aula, y eso es un lío. Primero porque no todo buen maestro es un buen director. Puede ser que haya un muy buen director que haya sido un mal maestro. Y aparte porque el cambio en sí mismo es un cambio de funciones completamente distinto. Entonces, ¿qué pasa? La reforma esta que está proponiendo Soledad está buena porque te permite que el maestro pueda ascender sin dejar el aula. Entonces, que los mejores maestros o los que les gusta más dar clase no tengan que dejar el aula cuando son buenos en el aula para tal vez ser, no sé si tan buenos directivos. Esa pregunta se le hice el otro día a Manuel Vidal, se la hago también a usted. No se pierde oferta no se pierde oferta laboral, digo. Antes había 2 puestos y ahora una misma persona puede ocupar los 2. ¿Por qué? Y antes tenías o el docente o el directivo y ahora el docente puede ser directivo. ¿No hay ahí una...? No, al contrario. Bueno, hay un problema porque efectivamente en todo el mundo faltan docentes. ¿Por qué? Porque la gente que termina el secundario y entra a la universidad dice, ¿para qué voy a hacer todo este esfuerzo de 4 o 5 años y voy a ganar mal? Eso todo el mundo es así, ¿eh? De hecho, con la pandemia en Estados Unidos se perdieron muchísimos puestos de trabajo de docentes que se fueron a trabajar de otra cosa. Porque, y ahora los estados Estados norteamericanos están aumentando los docentes para ver si vuelven. Eso es un problema. Nosotros decimos, bueno, queremos los mejores docentes y formados en la universidad de la mejor manera. Sí, pagales como tales. Porque en la Argentina el problema es que aunque en algunos lugares están mejor pagados que en otros, en la Argentina el promedio salarial de un docente es menor que el promedio salarial de una persona que tiene estudios equivalentes. La única profesión que tiene estudios terciarios y que gana peor que los docentes son las enfermeras. El resto todos ganan más. Entonces es lógico que un chico que entra a la universidad, que quiere hacer estudios universitarios, estudios superiores, y viste, bueno, a mí me pasó, ¿no? Cuando yo era chico, pero claro, eran 2 años de profesorado. Ahora tenés que comerte 5 en la universidad o 4 o 5 años. Es mucho tiempo, que es lo mismo que te recibís, ponele, de abogado. Entonces, a los 18 años vos le decís a tu viejo, mira, voy a ser maestro. ¿Y cuánto dura? 5 años. Anda a ser abogado, anda a ser contador, anda a ser cualquier cosa. Entonces ahí hay un problema y ahí los gobiernos tienen que tomar el tema de poder jerarquizar la tarea docente. Por eso lo que hizo el gobierno de la ciudad, vamos a ver cómo le sale, porque una cosa es la ley y otra cosa es la realidad, ya lo sabemos también en la Argentina, pero está bueno que eso es un incentivo. Al pibe que le gusta enseñar, entonces dice, yo me quedo enseñando acá. Y al que le gusta dirigir, que tiene una ambición más jerárquica, y bueno, hará el concurso para ser director. Mariano, le hago la última pregunta. Muchísimas gracias por haber pasado. Uno de los grandes temas que hemos estado trabajando aquí o que hemos estado profundizando en preguntas es educación y trabajo. Esa idea de enseñar para la empleabilidad, ¿es factible? ¿Es importante? ¿Cuál es su posición frente a esa clase de mirada de la educación? Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba estudiando para maestro, en el año, ponele 80, 70, no 80 creo que era, y tenía un compañero que se llamaba Pablo Rinaldi, que en paz descanse, que él había estudiado en la escuela técnica, quería ser maestro. Y era, a diferencia mía, era alguien que podía hacer cosas útiles, ¿no? Entonces, él hacía cosas útiles. Y cuando estábamos estudiando, él dijo, no, con mi experiencia en la escuela técnica voy a hacer un curso en el que voy a poder ganar mucho dinero, o voy a ganar un buen dinero mientras sigo siendo maestro, que es lo que me gusta, pero gano mal. Entonces, ¿qué estudió el pibe? Grabo perfo verificación.
para los millennials acá presentes, había una época en que las computadoras funcionaban con unos cartones que se iban perforando, se grababan y se perforaban. Y el tipo que sabía hacer eso no era un ingeniero, era un técnico en grado de perforificación. Bueno, Pablito se recibió eso en el 81, que fue el año en donde en Estados Unidos explotan las computadoras personales. Después llegan acá y se acabó en un año la grado perfoverificación. ¿A qué voy con esto? Que la empleabilidad es planteándola así es complicada. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy cambiante, donde la economía acelera todo el tiempo, las tecnologías cambian, y por ahí lo que vos aprendiste en un curso para emplearte, en un año queda obsoleto, como el pobre Pablito. Entonces, mi punto es, yo estoy de acuerdo, más que para enseñar para el trabajo, que la gente tenga una visión amplia de lo que es trabajar. Me parece bien que los estudiantes del secundario circulen por instituciones, por empresas, por ámbitos productivos, que sepan lo que es esa situación, que no es lo mismo que la escuela. La escuela es un lugar cuidado, a veces un poco menos que lo que importaría. En cambio, las empresas tienen otra lógica, una lógica adulta, donde no, si llegaste tarde, no, bueno, podés chamullártelo al jefe una vez, después te echan. En cambio, en la escuela tenés 48 medias faltas. Entonces, está bueno hacer esa circulación. Mi único punto, y estoy a favor de eso, y me parece razonable que los gobiernos estén empezando en la Argentina de vuelta, saliendo del colapso de a poquito, a veces mal, pero importa, a poder meterse en el tema laboral. Tengamos en cuenta que no es lo mismo prepararse para el trabajo en esta época que hace 50 años, donde había un aprendiz. De repente había un aprendiz, ibas a bailar y la chica te preguntaba, ¿y vos qué haces? ¿Estudiás o trabajás? Sí. Y era una pregunta razonable en ese momento. Hoy, a los 15 años, ¿qué significa trabajar sin secundario? O sea, ¿es trabajo precario, trabajo en negro, trabajo súper excluido o economía del delito? No hay otra. A los 15 años nadie trabaja sino o en la exclusión, o en la precariedad, o en el delito. Por eso, para cerrar, yo te digo, estoy muy de acuerdo, me parece fundamental, pero ojo, seamos inteligentes con eso, ¿no? No es el mismo mundo que 1950. Es un mundo en donde lo que más importa es la capacidad que tenemos para pensar y para planificar, no para hacer con las manos. Eso ya no va más. Mariano Anadorowski, muchísimas gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS. Muchas gracias. Muchas gracias.